Ahora el diputado Marcelo Chilling. Gracias, presidente. Por su intermedio, presidente, al tenor de la intervención del diputado Recondo, pensé que debería haberse aceptado por su partido su aspiración a ser representante senatorial de su región. Pero la conclusión, con la cantinela de en los 20 últimos años, etcétera, etcétera, la verdad que no sé si pueda seguir de diputado o tenga la estatura para ello. Señor presidente, la discusión anual del reajuste del salario mínimo siempre parte con los mismos lamentos de parte de la autoridad y de algunos diputados. Que todos los años lo mismo, que por qué no se instituye un mecanismo de reajuste o de cálculo automático del reajuste del salario mínimo. Y no se instituye este mecanismo automático por una sencilla razón, que es que la autoridad perdería la discrecionalidad con que calcula la necesidad de reajuste del salario mínimo. Un año nos dicen que hay que mirar la inflación pasada, otro año nos dicen que hay que mirar la inflación futura. Y ahí vamos acomodando las cifras a lo que sea más conveniente para los intereses que representa cada gobierno. Creo que el hecho de que se discuta cada año permite además hacerse cargo de un dato que no está en las estadísticas. Porque algunos dicen, bueno, pero ¿por qué no se hizo antes? Los países, las organizaciones, las personas se proponen cada vez lo que pueden realizar según su evaluación de las condiciones existentes. Y en esto, señor presidente, para los majaderos de los 20 años, quiero recordar que cuando terminó la dictadura éramos 14 millones de chilenos y teníamos un per cápita al día de hoy de alrededor de $3.000. Hoy día somos 17 millones de chilenos y tenemos un per cápita de $18.000. Y con esta diferencia, por cierto que se puede plantear una aspiración diferente a la que se podía plantear a la salida de la dictadura, porque Chile no es el mismo. Pero algunos insisten en que es el mismo y siguen actuando con los mismos criterios, los mismos parámetros, las mismas ideas, las mismas antojianas. Se nos invita a un ejercicio de coherencia a los parlamentarios. ¿Y por qué no se le pide lo mismo al gobierno? Mire, el ministro aquí presente, por su intermedio, señor presidente, nos dice invariablemente, todos los años, sobre todo cuando va a la ENADE, a ICARE y desde luego a la OECD, donde viajan algunos invitados especialmente por esta organización, que todo va bien. Chile tiene controlada la inflación. Tenemos casi pleno empleo, no hay cesantía, generamos trabajo como locos. La productividad aumenta año con año. Y entonces uno dice, si todo esto es cierto, si todas estas maravillas que vendemos en ICARE, la ENADE, la OECD son verdad, ¿por qué los reajustes del salario mínimo no son también más enjundiosos? Porque finalmente la única negociación colectiva real que hay en Chile es la del salario mínimo. No es por casualidad, señor presidente, que la Confederación Coordinadora de Sindicatos de Comercio nos reparte un documento titulado "Sí a la libertad sindical, sí a la negociación colectiva con simetría de derechos", porque no la hay, si no, no la exigirían. Y dado que esta es la única negociación colectiva efectiva, es natural que tenga el forcejeo, la conflictividad, el debate que tiene cada vez que se envía este proyecto de ley al Congreso. Y también el discurso de quienes proponen la cifra del reajuste, que es el gobierno, invariablemente recurre
a la vieja política de dominar a través del miedo. Si aumentamos mucho el salario mínimo, va a haber desempleo. La típica campaña del terror para obligar a los ciudadanos a secundar las aspiraciones mezquinas. En realidad lo que ocurre es que se defienden los intereses para los que se gobierna. Y este gobierno, en su esencia, no es otra cosa que un gobierno de carácter plutocrático, que su tarea consiste en hacer más ricos a los ricos y hacer un par de nuevos ricos para disimular que los más ricos se enriquecieron más allá de lo que lo eran anteriormente. Señor presidente, vemos marchas en Brasil, en Turquía, en Brasil hasta estando el Papa de los pobres. Así todos no pararon. En Turquía, en Europa, en el Medio Oriente, por todas partes. Yo creo que sería bueno que este Congreso, y ojalá el gobierno tomara nota, que la razón de ser de esto es que hay un mundo que se acabó. El mundo capitalista, hegemonizado por las ideas neoliberales, llegó a su fin. Podrá todavía patalear un rato, pero se acabó. Por eso la gente no quiere más AFP, porque están inspiradas en ese modelo. Por eso no quiere más ISAPRE, porque están inspiradas en ese modelo. Y este es un modelo que llegó a su término, que se derrumba, y la gente contribuye a derrumbarlo, con entusiasmo, por cierto. De esta idea neoliberal, además, señor presidente, se desprenden dos tipos de políticas públicas, como se acostumbra a decir hoy día de manera un poco pedante. Las políticas públicas parejas, que son para reafirmar los intereses de los privilegiados, y las políticas públicas focalizadas, que es para repartir un poco entre los que no tocan nada con las políticas parejas. Y de ahí salen las fichas de protección social, los subsidios, el mundo dividido en blancos y negros, pobres y ricos, dominados y dominadores, y en Chile los chilenos con ficha y los chilenos sin ficha. Si el salario mínimo fuera realmente decente, esta ignominia de tener ficha de protección social no sería necesaria. Es un instrumento humillante, pero que los que dicen que hay que racionalizar el gasto público y focalizarlo, lo utilizan con entusiasmo sin medir ya no la consecuencia económica que provocan, sino que la consecuencia psicológica, la humillación, el desprecio de quienes tienen que ir a rogar por fichas que además no se están haciendo. El salario mínimo decente hoy día, señor presidente, dicho por Monseñor Goich hace unos años atrás en 250.000 pesos, en realidad es de más de 300.000 pesos. Así que yo le pediría a mis colegas que dejemos de hablar de la meta del salario mínimo de los 250.000 pesos, porque eso ya quedó atrás. Hoy día la cifra es otra. ¿Por qué? Porque los países y las economías cambian, y aunque la inflación se pretenda que está controlada, igual ha aumentado. Señor presidente, aprovechando que están algunos trabajadores del retail acá, yo quiero recordar lo siguiente. El salario mínimo del 2003 al 2013 ha subido en 90.000 pesos, de 115.000 a 210.000. El salario de los ejecutivos del retail en el mismo periodo ha subido aproximadamente de 6 millones a 9 millones. O sea, los viejos capataces, para hacer la labor que no hace directamente el propietario, reciben una jugosa remuneración. Pero aquellos que tienen que cumplir las órdenes del capataz, por el miedo, están condenados a resignarse a un salario que en realidad es un salario de hambre, un salario de injusticia y un salario que hace que haya
la necesidad de tener chilenos con ficha y sin ficha. He dicho, señor presidente. Presidente, no alcancé a indicar la dirección de mi voto. Yo voy a aprobar porque, bueno, peor es nada, como dicen en el campo, pero con un disgusto, como creo que habrá quedado en evidencia en mi intervención. Gracias, diputado Chilling. Quiero ofrecerle la palabra ahora al diputado José Manuel Edu.